Este es tu espacio para volver a ti, para hablarte bonito y escucharte de verdad. Bienvenida a Oye, me estoy hablando. Hola, soy Mari Hoyos. Y yo, Mafe Hoyos. Y este es nuestro podcast, Oye, me estoy hablando. Aquí nos escuchamos, pero también nos hablamos de frente al alma y sin filtros. Compartimos lo que estamos viviendo, nuestros hábitos, pensamientos, batallas, caídas y transformaciones. Este es un espacio para ti, que estás despertando, que te estás eligiendo, que estás aprendiendo a hablarte con amor. Si estás en tu propio proceso de volver a ti, bienvenida. Este podcast también es para ti. Comencemos. Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast. Oye, me estoy hablando. Y nuevamente hoy estamos aquí con una nueva conversación, nuestro episodio número 14. Y como saben, hemos venido desde el episodio anterior haciendo una nueva serie. Bueno, empezamos el episodio anterior con esta serie que se llama La Rueda de la Vida, con esta intención de poder explorar todas esas áreas que hacen parte de nuestro camino de vida. Y la idea es que hoy pues abramos la conversación sobre uno de esos aspectos de nuestra vida y en este caso le corresponde al tema de la espiritualidad. Mejor dicho. Como dice Mafe, no sabemos esto por dónde nos va a llevar, pero la idea es que podamos tener una conversación amena, nutrida, que nos permita entregarles nuestros tips, contarles y compartirles cómo ha transcurrido esta experiencia de espiritualidad en nuestra vida y bueno, que de aquí puedan tomar lo que crean que les sirva, ¿no? Para su vida. Sí, es que creo que es muy importante ir revisando cuáles son esas cosas que hemos ido haciendo, pero creo que más allá de poder entregar tips, es un poco entregar nuestro testimonio, nuestra experiencia y que de ahí tal vez puedan salir unas cosas que a alguna persona le puedan servir, pero creo que el regalo es más para nosotras. Total. Poder sentarnos a hacer el ejercicio, poder hablarlo, porque muchas veces tal vez lo pensamos, pero no evaluamos o no nos autoevaluamos realmente cómo estamos. Claro, es que creo que no hacemos el ejercicio consciente de hacernos las preguntas, de poder decir cómo estoy en este aspecto de mi vida y poder entrar muy en específico para poder decir, uy, aquí de pronto me está faltando un poco o aquí estoy muy bien, aquí me siento bien. Este aspecto de mi vida está funcionando, yo, por ejemplo, está rodando. Tengo 10. Me voy a permitir dudarlo. Yo ya me hice un montón de preguntas, ¿cómo está la espiritualidad? 10. Sí, ella se autoevalúa como SEM. Estoy en un nivel muy elevado. No, mentira. De verdad que estas preguntas que nos hacemos y esto por donde hemos ido explorando esta rueda de la vida es una invitación a eso, a explorar, a preguntarse, a cuestionarse, a revisar cómo lo hacemos y como siempre decimos, ni bueno ni malo, sino simplemente en qué estamos. Y si usted quiere un resultado diferente, pues ya sabe que hágalo diferente, porque si sigue haciendo lo mismo que ha venido haciendo siempre, no hay manera de que usted pueda lograr un ser diferente. Entonces, para empezar, Mari, giremos la rueda. Este tema de la espiritualidad, tuvimos una conversación previa, como todas las veces, y dijimos que tiene muchos matices, ¿no? Y puede tener muchas connotaciones desde el punto de vista desde el cual lo mires. Creo que se trata mucho más de poder explorar la conexión que estamos teniendo con eso que podría ser más grande que nosotros. Y creo que aquí la invitación también es a abrir un poco la mente. Quizás haya personas que lo quieran tomar desde el punto de vista de su conexión con Dios a través de la religión, pero puede ser que haya otro tipo de conexiones, no necesariamente desde la religión. Entonces aquí pues estamos abiertas a compartir, como decías tú, nuestra experiencia, porque nosotras también hemos tenido nuestra conexión desde la religión y en la medida en que hemos ido avanzando en nuestro camino de transformación, pues hemos visto que hay otras formas de conectar. Entonces, no sé si quieras que empecemos, no sé, haciéndonos una pregunta tal vez para que arranquemos o qué propones. Bueno, yo voy a empezar por aquí y es que creo que dijiste algo muy importante y es esa forma en la que hemos sido criados con el concepto de espiritualidad. Uh-huh. Y creo que en la mayoría, por nuestra cultura, por nuestra creencia, por todo por lo cual hemos estado rodeados, la espiritualidad sí o sí
un gran porcentaje de la población está relacionado con la religiosidad, ¿sí? De acuerdo. Y entonces tú estabas diciendo, nosotras también hemos estado allí. Hoy en día podemos verlo de otra manera. Hoy en día hemos hecho esa apertura a saber que hay un sinfín de posibilidades para estar conectados con ese ser superior que hoy contemplamos y consideramos que existe. Sin embargo, creo que a mí me gustaría que le contáramos un poquito a la audiencia cómo eran Mari y Mafe antes. Okay. Esa conexión o esa espiritualidad en la que un día empezamos en esa búsqueda y en esa exploración, ¿cómo iniciamos? Porque claro, hoy estamos en este lugar después de haber transitado un camino, pero pasa lo que normalmente ocurre y es que las personas ven el resultado, entre comillas, pero no cuál ha sido el proceso, que lo hablábamos la vez pasada. Entonces, quiero empezar por allí. ¿Quiénes eran Mari o cómo se comportaban Mari y Mafe antes de hoy ver la espiritualidad desde el lugar desde donde la vemos? Okay. Entonces, ¿cómo veías tú? Recordemos un poco cómo nos criaron, ¿no? Mamá, papá, abuelos, bueno, etcétera. Como un poco en contexto de nuestra historia. Bueno, yo creo que pues lo primero que hay que decir es que nosotras crecimos en un hogar aparentemente católico, ¿sí? Bajo las directrices de la religión católica. Sin embargo, no fue una familia practicante de la religión católica. Correcto. Sí, creo que estábamos rodeadas de muchas costumbres. Sin embargo, desde mi óptica hoy en día, pues no veo que existiera una conexión real, voy a poner esta palabra aquí entre comillas, ¿sí? Nuestra casa era de ir a la iglesia, no cada 8 días, creo que teníamos compañeros de colegio, la misma institución educativa donde estábamos nos llevaba a la iglesia cada tanto, pero nosotras no vivíamos en un hogar donde realmente esa religiosidad se practicara. Nuestra casa era de, hay un bautizo de fulanito de tal, vamos a la iglesia al bautizo, hay un matrimonio, entonces vamos al matrimonio, hay que hacer la primera comunión, entonces nosotras hicimos la primera comunión, ¿sí? Era más como hacerle check a los compromisos sociales. Correcto. Desde la religión, ¿sí? Entonces, mi infancia, de hecho, fue muy temprano. Este fin de semana tuve la oportunidad de recordar muchos hechos de mi vida y entre unas fotografías que estaba revisando me encontré con la fotografía de mi primera comunión. Chiquitica. Escasos 6 añitos, porque a los 6 años yo estaba en tercero de primaria y se acostumbraba que los niños de tercero hacían la primera comunión. Okay. Entonces yo no tenía ni la menor idea qué era lo que estaba haciendo allá. ¿Qué recordás? Nada, o sea, me acuerdo de mi vestido y me acuerdo que fue en un sitio donde habían muchos niños. Yo creo que éramos más de 100 porque era una ceremonia que se hacía con la caja de compensación. Entonces creo que mi mamá fue la que hizo toda la gestión para hacer la primera comunión en grupo. O sea, como que esto sale más fácil, vestido. Me acuerdo que la hice con mi hermana Maribel. Hicimos la primera comunión al tiempo. Creo que las dos estábamos en tercero de primaria. Okay. No recuerdo bien esta parte, pero la hicimos al tiempo. Entonces vestidos igualitos, coronita igualita, o sea, todas divinas, en medio de un montón de gente. Y me acuerdo que era en un lugar como en una capilla gigante o en un salón social, como una piscina al lado, o sea, y después de la primera comunión creo que hubo piscina y todo, o sea, todo muy fuera de lo común, pero eso es lo único que yo recuerdo y no recuerdo que hubiese una conexión. O sea, yo estoy pensando, me estoy acordando un poco de tu tiempo en la primera comunión y yo recuerdo que hubo una preparación, la catequesis y yo como que sí la tuve, pero en mis recuerdos así claros no están. Yo la verdad ese tipo de recuerdos no lo tengo. Pero si avanzo un poquito más en mis años de adolescencia y ni siquiera la adolescencia, porque hoy en día todavía se escucha que las personas que practican los rituales de la religión católica hacen la confirmación antes del matrimonio. Cuando yo me fui a casar mi primera vez, que me casé por la iglesia, pues yo no me había confirmado. Yo tampoco. Yo no me había confirmado y entonces corre que se tiene que confirmar porque si no, no se puede casar. Mira que todo lo que has dicho tiene mucho que ver con llenar el requisito. Ya, eso era. Sí, y yo creo que muchos hogares, yo obviamente a lo largo de la vida he conocido personas muy religiosas que tienen una conexión desde un lugar diferente más allá del ritual, pero sí se convertía en un requisito, ¿no? Sí. Y creo que en el caso de nosotras, por ejemplo, quien era muy religiosa y católica era mi abuela. Ajá.
Entonces creo que inclusive era más porque como la abuelita no nos va a ver con la primera comunión, como no nos va a ver Claro, por cumplir bautizadas, sus expectativas por cumplir del... sus Claro, expectativas, de ¿cierto? acuerdo. Entonces, creo que desde allí esa fue la crianza que tuvimos. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi papá era muy creyente del Señor de los Ay, Milagros, sí, el negrito. el negrito. Y para él esa era, y bueno, no pongo en duda que su fe Su y fe. su conexión fuera de esa manera porque era la que a él le funcionaba. Sin embargo, pues cuando vemos en el entorno y alrededor, pues todo esto que estaba dictado por la sociedad, él también lo hacía por cumplir y por requisito. Ahorita que estás diciendo lo de mi catequesis, cuando yo hice la primera comunión en el colegio donde yo estudiaba, que fue el mismo colegio de donde tú te graduaste, ese colegio creo que alguna vez, no sé si lo contamos en el Sí, camino. dijimos que era católico y después se volvió cristiano. Entonces, cuando a mí me correspondió la primera comunión, creo que el colegio estaba en ese proceso y entonces nosotros no hicimos la primera comunión en el colegio, sino que entregaron la información en el colegio y la hicimos directamente en una iglesia que estaba en la zona. Ajá. Entonces yo hice mi primera comunión solo con una compañerita de mi grado, que creo que estaba como en cuarto de primaria, y sí había que ir a la iglesia cada 8 días. Sí, yo me acuerdo. Porque era un requisito que hacíamos la catequesis los sábados y el domingo había que ir con papá y con mamá a la misa de las 11 de la mañana. Entonces, esa creo que fue el único tiempo donde yo vi a mi mamá y mi papá ir cada semana. Claro, pero iban por cumplir. Por requisito. O sea, no iban por voluntad porque propia, si no, yo luego estuvieran no movidos. iba a poder hacer la primera comunión, me ponían inasistencia. Y allí, mira que, por ejemplo, conecto con esto, y es que en ese primer contacto que yo tuve con la catequesis y con todo esto, yo quería ser acólito de la iglesia. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Por eso es que digo que me acuerdo de tu experiencia, porque yo las pocas veces que te pude acompañar, no sé si te acuerdas, pero yo te veía muy conectada con la niña que dirigía la catequesis. Me acuerdo que su nombre era Sol, y tenía gafitas, y yo me acuerdo mucho de ella, y yo te veía mucha conexión con ella. Entonces, para mí, la interpretación era que tú disfrutabas de ese momento. Sí, yo no sé si estabas conectando, si las historias que te contaban en la catequesis y todo el contenido. Acaba de venir a mí el recuerdo de pintamos un libro con las historias de Jesús. Okay. Claro, o sea, para mí era eso. Y sabes que ahorita se mueven un montón de cosas y creo que tenía mucho que ver con esa falta de atención que yo percibía. Y para mí ese momento de ir allá era ese momento donde me Aquí veía. me ven. Donde me veía. Aquí me ponen cuidado. Entonces ella estaba muy pendiente siempre, me gustaba pintar, me gustaba dibujar, me gustaba participar, me gustaba colaborar. Entonces, ganarse el cupo de poder estar con el cura allá, pues era, imagínate, o sea, que te entregaran el saquito que entregan para recoger la limosna. O el diezmo, como se llama en la iglesia católica, pues era wow, o sea, lo estás haciendo muy bien. Entonces ahorita conecto con todo esto y la profundidad realmente no era esa conexión espiritual, sino desde mi lado emocional, yo como conectaba ahí con esa ausencia que tenía o que sentía, sin decir pues... Sí, ya sabemos el contexto de todo lo que tiene que ver con esta parte emocional, entonces claro, me traes y me recuerdas eso. Entonces tal vez desde allí, desde el requisito, desde lo que había que cumplir, yo encontré en ese espacio y en ese lugar, me sentía acogida, me sentía cuidada, me sentía mimada, me sentía atendida y pues eso era lo que me gustaba de ir a la catequesis. Obviamente cuando eso no está sobre unos cimientos fuertes, pues en el camino creo que empieza esa búsqueda acierta. Yo creo que a mí me empezó esto a trabajar tal vez 21, 22 años, empezar a explorar y encontrar otras fuentes, otras conexiones, otras experiencias, pero como he dicho siempre, he sido muy curiosa de ese tema y a pesar de que en algún momento estuve muy metida hablando de religión, allí también empecé a encontrar otro tipo de conexión que estaba mucho más elevada, pero que al final creo que era mucho de la exigencia de lo que había que hacer para poder estar conectado y ahí era donde yo tal vez no encajaba tanto. O sea, yo lo hice mucho tiempo, sí, pero ahora cuando yo miro hacia atrás digo, eso no era lo que yo estaba buscando. Y eso es lo que me ha llevado en el camino a empezar a abrirle la puerta a otro tipo de... Otras formas de conectar. Formas de conectar. Mira que
estaba aquí yo haciendo como este recorrido también, y después de este corre de cumplir el requisito de la confirmación para poderme casar por la iglesia, tuve mi mala experiencia también en la misma iglesia, hablo de la iglesia católica, y es que después de que yo tomo la decisión de separarme de mi primer matrimonio, después quise, con una concepción tal vez diferente o con una mirada distinta de esa conexión que yo quería, porque pues tú dices que a muy temprana edad, porque para mí 21, 22 años es muy temprana edad, a mí me cogió la tarde y creo que esa... No tiene manos la tarde, no se puede coger. Esa conexión yo la quise, pero ya había avanzado el tiempo, o sea, no fue a los 21 años. Cuando yo tengo mi nueva relación personal de pareja, yo quise empezar a conectar, pero creo que ese querer no era tan consciente, ¿no? Era como tú decías, como que haya algo que me sostenga. Ajá. Sí, es como esa necesidad de que simplemente haya algo que te sostenga. Y aquí viene todo el tema de la fe, de la que tú hablabas ahora, y hablabas del ejemplo de mi papá, que era muy devoto del Señor de los Milagros y sin cuestionar absolutamente nada, porque cada quien elige en qué se ancla. En mi tiempo, cuando yo me casé la segunda vez, que pues fue como esta decisión de casarme por lo civil, porque la Iglesia Católica, en medio de todas sus exigencias y sus requisitos, pues para yo poderme casar con Julián por la iglesia, que era como yo sí hubiera querido en ese momento, pues no me lo permitió porque había que diluir el otro, y para diluir el otro había que pagar. Y entonces finalmente lo dejamos así y decidimos casarnos por lo civil, pero yo recuerdo que en ese tiempo yo también estaba buscando esa manera de anclarme, y sin salir un poco de la religión católica, me pegué mucho del Santo Rosario. ¿Ah, en serio? Y yo me acuerdo que lo hacía, pero era diario, impajaritable, diariamente, porque de alguna manera yo sentía que mi vida normal transcurría sin esa ancla, como que muy materialista, muy aquí anclada en lo terrenal, y como que me faltaba algo, y quizás yo empecé a buscar por allí esa manera de conectar, pero me cansé. Ese fue un hábito. Yo quería tener el hábito, no había una conexión real, yo quería tener el hábito. Y yo me acuerdo que yo llegaba del trabajo por la noche a mi casa, y Julián, si estábamos con los niños, entonces Julián se iba con los niños y dejen que Marisol va a rezar el rosario, y Marisol se sentaba, prendía la velita, ponía a la Virgen, y yo hacía mi rosario todos los días. Pues yo creo que tú no sabías eso. Yo no me la sabía, o sea, me estoy desayunando. Pero miren que mientras yo estaba haciendo eso, afuera en el mundo, la percepción que tenían de mí era una percepción diferente. Marisol, voy a llorar. Llóralo. Marisol es la arrogante, Marisol es la egoísta, Marisol es la que solo piensa en ella. Y quizás yo estaba buscando algo que me conectara con las personas. Y quizás busqué allí la manera, pero me cansé de hacerlo, y ya después van llegando otras formas, y quizás fue en esa búsqueda cuando llega a nuestra vida, y esto fue a través tuyo, esa invitación quizás tú ya también habías salido un poco de, como digo yo, esto de la religión cristiana y los rituales y todo, también quizás en tu búsqueda, pero aparece este grupo de oración, aparece esta forma de interpretar la palabra, en este caso que era como el simbolismo, y lo que nos permitía tener como esa conexión con Dios era a través de la palabra, pero era una forma diferente de verlo. A mí la religión católica casi que me expulsa de la iglesia, y yo tomé la decisión de no volver, porque un ser humano como yo me dijo: vives en pecado y no te podemos absolver porque tú estabas casada y ahora estás viviendo con otra persona, estás siendo bígama, estás en pecado, o sea, no te podemos perdonar. Y la verdad es que a mí eso me dolió en el corazón. Me dolió mucho en el corazón, y yo dije: aquí no vuelvo, porque además hablé con el jefe, ¿no? Con el cura más arribita, o sea, no el que me estaba confesando, y yo me acuerdo que yo le dije en ese momento a esta persona: increíble, pero yo quiero confesar otras cosas, o sea, yo ni siquiera vine a confesar que vivo con un hombre en pecado. Yo quiero confesar otras cosas, porque para mí la confesión era hacia parte. Y entonces él me dijo como: no, ni me diga los otros, o sea, con ese usted ya se va a quemar en la hoguera. Entonces al final fue: vaya donde el dueño de la iglesia, el jefe, y hable con él a ver qué le dice. Y yo recuerdo que esperamos con Julián hasta el final de la misa. ¿Hiciste todo eso? Y fuimos. Y entonces el cura, muy querido él, me tocó el brazo y me dijo: tranquila, no te preocupes. Eso lo hacemos en la curia. Y hay que pagar 10 milloncitos para que te anulen el matrimonio allá en Roma. Y yo: sí, buenas. O sea, larguémonos de aquí. O sea, yo la verdad es que me sentí expulsada, me sentí traicionada por la fe,
¡Wow! Y entonces yo dije, no, ya no va más, entonces ya ni qué rosario, ni qué nada, yo ya no quería Se nada con, peleó. ya me peleé con pero no me peleé con Dios, me peleé con la Ok, iglesia. con Y entonces cuando llegas tú con este tema de, hay una forma hay diferente, otro mira, camino. apareció Patricio en nuestra vida y entonces él es un misionero que viene de Chile y quiere compartir la palabra y entonces yo dije, oh, por aquí esto puede ser una señal. Y empezamos a reunirnos, a hacer nuestras reuniones semanales y yo empecé a conectar con la música de alabanza. Ok. Y las canciones de la alabanza a mí sí me conectaban y yo sentía lo que dicen, ¿no? El fuego en tu interior, eso yo lo sentí muchas veces y yo creo que estuve muy conectada allí, no sé cuántos años pasaron porque sé que fueron Varios, más de 2, tal vez 3 años. tal vez. Y cuando viene todo este tema de la muerte de Juli, creo que eso fue lo que realmente me sostuvo. Entonces, pues tengo mucho que agradecer desde ese lugar, desde donde yo me sentí sostenida con una información distinta o con una interpretación diferente y me sentí conectada realmente. Ya luego apareces tú con, ven, vamos a la iglesia, entonces dejamos el grupo de oración y ya fuimos a la iglesia y seguía existiendo esta conexión, pero quizás no era tan fuerte porque llegó la pandemia y yo me desconecté otra vez. Nos desconectamos. Yo creo, mira que quiero retomar algo que dijiste al principio y es esa necesidad que tenemos los seres humanos de anclarnos o de sentir que algo más grande que nosotros nos sostiene. Y si bien pasaste por el rosario y pasamos por el grupo de oración y pasamos por la iglesia y conocimos los dones espirituales y todo esto tan bonito que nos regaló también la iglesia cristiana, creo que nuestra alma empieza hacer ese llamado para que regreses a donde perteneces, que es con esa conexión más grande que tenemos, pero en nuestra humanidad no la vemos, no la escuchamos. Entonces tú dices, de Marisol recordaban su arrogancia, el egoísmo y la vanidad. la vanidad, bueno, todas estas cosas. Y tú querías de pronto pertenecer a y ser bueno, Ajá. ¿sí? Ser un buen religioso, pues te podía dar un lugar en la sociedad porque Marisol hace las cosas bien, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que más en el fondo estaba tu alma ahí diciendo encontremos ese camino donde podamos vernos cara a cara para que tú entiendas, sientas y experimentes que esto es mucho más grande que rezar el rosario, sin decir que no sea una herramienta para lograr esa conexión. Yo he visto personas, hay una reina, pues la esposa de nuestro alcalde, Daliana Vargas, ella es lo una que mujer de manifiesta fe. es una mujer de fe y una de sus herramientas es el rosario, ¿sí? Y completamente válido para ella porque ella siente seguramente esa conexión, esa transformación o esa tranquilidad o esa paz que le puede generar. Hay muchas maneras. A mí me pasó cuando llegamos a la iglesia cristiana que en medio de un montón de requisitos que hay que llenar, yo conecté con eso, conecté porque sentí que había algo mucho más grande que yo, algo que yo no podía ver, pero que yo podía sentir y me generaba eso que tú decías, así como tú te conectaste con la alabanza, yo me conectaba a través de unos mensajes que daban en la iglesia y a mí eso me reavivaba de una manera que me enamoró de la iglesia, a tal punto después en mis comportamientos extremistas que la cogí tan literalmente que dejé de hacer muchas cosas porque la iglesia no me lo permitía. Pero la lección era completamente mía. Yo compré ese discurso, yo compré eso que allí me decían que era lo que había que hacer para ser salvo, ¿cierto? Y conforme a eso, pues fui edificando mi vida en esas bases. Entonces, vuelvo y digo, hay algo allá adentro que nos está diciendo y que nos está llamando a que busquemos eso con lo que realmente podemos conectar, más allá de eso físico que hemos creado los seres humanos, con la necesidad de tener un ancla, pero el ancla somos nosotros mismos, es lo que tenemos adentro y nos pasamos mucho tiempo seguramente buscando afuera, donde nos enseñan que hay un Dios castigador, donde nos enseñan que hay un Dios que te va a mandar al infierno si tú no haces X o cumples tal cosa, pero resulta que nos ha puesto un velo todas esas creencias de ver que nosotros somos ese mismo Dios y hay gente para la cual esto puede ser una blasfemia. Un insulto decir que yo soy Dios. Claro. Y yo recuerdo mucho lo que hemos aprendido este tiempo y compré ese concepto y compro esa creencia de que yo soy un diosecito porque yo vengo de Dios y de su imagen y su semejanza y hoy no creo en un Dios castigador, hoy no creo en el pecado, hoy no creo en muchas cosas que lo único que hicieron fue limitarme a ser libre porque Dios me hizo libre
para ser feliz y para vivir esta experiencia. Entonces creo que todo ese camino que vamos recorriendo es una elección. Yo hubiera elegido quedarme ahí, pero como tú dices, tal vez la conexión no fue tan fuerte, llegó pandemia y ¡pum! Claro, y mira que después de que pasó la pandemia, creo que yo intenté, muchas personas me llamaron, o sea, no estoy segura si tú alguna vez de pronto vamos a volver a la iglesia, pero yo me encontré con varias personas conocidas en esa iglesia a la que asistíamos y me acuerdo que por WhatsApp 2 o 3 personas, no te volví a ver en la iglesia, ¿cuándo vas a volver? Ya están abriendo, estamos separaditos, pero ya estamos en la iglesia, ¿cuándo vas a regresar? Entonces, ese concepto de la congregación, de lo importante que es donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está Dios. Entonces yo la verdad es que me separé. Ajá. Y estuve mucho tiempo diciendo que yo hacía mi propia conexión con Dios y yo me levantaba. O sea, te quiero decir que empecé en un nuevo camino, dejé la célula, pues el grupo de oración, dejé la iglesia, pero yo me conectaba y me conectaba en mi casa y yo me levantaba y cogía la palabra, yo leía la palabra, buscaba hacer mis devocionales, pero yo sabía que faltaba algo. Ya hubo un momento en el que simplemente el hábito se perdió, lo dejé de hacer y como que dije, ay no, Dios está aquí, ya yo no necesito nada de esto. Sin embargo, hubo un último intento. De afuera llegó un último intento y me volvieron a invitar hace unos 2 años largos y me dijeron, Mari, o sea, veo luz en tus ojos porque no vienes, yo te invito, mira, una nueva iglesia y una nueva conexión. Y cuando yo regreso allí, volví a conectar con ese fuego interior a través de la alabanza, pero era solo a través de la alabanza. Y entonces llega un momento, yo quería que esa conexión fuera más fuerte, más fuerte, más fuerte. Llegué al punto de bautizarme en esa iglesia. Yo nunca antes me había bautizado en la iglesia cristiana, pero en esta oportunidad dije, este es mi camino, hago los cursos que la iglesia pone, me conectaba virtualmente hacia los cursos, llegó la hora del bautizo y me bauticé y yo me sentía muy bien, me sentía conectada, pero llega un momento en el que quizás mi alma por allá dice, tengo una pregunta para ti, ¿por qué cuando vas a la iglesia te conectas, ese fuego aparece, y por qué cuando sales de la iglesia se apaga? O sea, ¿por qué allá sí y afuera no? Y entonces cuando esa pregunta llega a mí, yo digo, aquí hay algo que no está funcionando bien. Oh, wow. Y entonces en ese no está funcionando bien es en el que yo elijo no volver a la iglesia. Porque yo no podía vivir en la iglesia. Para yo mantener conectada en ese orden de ideas, pues tendría que vivir en la iglesia. Claro, y la iglesia quería que yo fuera el miércoles, que fuera el lunes, que fuera el grupo de madres, al grupo de padres, al mamás de hijos adolescentes, y el domingo y el sábado. Y yo no iba a vivir en la iglesia. Claro, eso pasa como nos pasa a todos en algún momento de la vida, que necesitamos que alguien nos guíe, que nos marque el camino, pero cuando esa persona se va, si tú realmente lo has construido con unas bases sólidas, tú tienes esa capacidad de avanzar en tu camino como independiente que eres. Ajá. Y creo que pasa lo mismo con la espiritualidad. Cuando tú realmente logras hacer ciertas cosas que te generan esa conexión y ya esas personas que tal vez te mostraron un camino ya no tienen que estar ahí, ya la iglesia no tiene que estar ahí, bueno, ya todo lo que es físico no tiene que estar ahí, entonces tú dices, así es que funciona, sí, yo ya soy, voy a usar esto, yo no sé si el término existe, pero soy independiente espiritual, sí, no necesito estar en la iglesia, no necesito, sino que yo entendí tanto y conecté tanto con esto, que aunque yo esté sola físicamente, yo estoy conectada siempre. Sí. Y creo que eso es a lo que los seres humanos debemos apuntar cada día. Estoy de acuerdo. Porque en la medida en la que encontramos esa conexión permanente, es lo que nos permite estar en esa paz, en esa tranquilidad y entender que Dios, la divinidad, el universo o como lo quieran llamar, pues siempre está presente, y esa conexión era esa conexión de la que hablábamos la vez pasada, que yo decía, mantenga ese Bluetooth encendido. Siempre tiene que estar encendido, lo que usted haga, donde lo haga, como lo haga, en el lugar que se encuentre. Porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en la iglesia, hubo muchos días donde sentí culpa por no ir. Imagínate. Entonces, si usted siente culpa por no poder ir, pues ahí no es. Claro, porque estás pensando en que Dios se va a enojar contigo porque no estás en su casa, porque no estás donde Él está. Y entonces allí es donde como que se desvirtúa todo, porque después de que yo elijo no volver, y tú lo decías ahora, ¿no? Como que llega este momento en el que te cuestionas de tal forma que yo no quería ese Dios que me castigara. En ese no es en el que yo creo hoy en día, y como tú,
yo hoy me compro una idea totalmente distinta. Y después de que yo elijo dejar de ir a la iglesia y quizás abrir mi corazón para conectarme de manera independiente, pues empiezan a llegar otras cosas a mi vida. Y entonces abro mi mente y empieza a llegar otra información, empiezan a llegar otras maneras y es allí cuando yo empiezo a realmente conectar y sobre todo a creer, como tú lo decías ahora, que yo soy parte de Dios, que Dios me puso a mí aquí. Yo siempre hablo de la chispa divina y entonces digo, Dios es ese todo que se saca un pedacito de sí, una lucecita de toda la luz que es Él y dice, aquí está Mafe, aquí está Marisol, aquí está fulanito de tal, aquí está Perencejito y todos somos un pedacito de Él. Entonces yo sí creo que soy hecha a su imagen y semejanza y como dices tú, así digan que soy arrogante en este sentido, pues yo sé que Dios está aquí dentro de mí y que todo lo que Él puede hacer, yo lo puedo hacer. Y tú lo crees y está perfecto, y el que no lo crea también está perfecto, ¿sí? Claro. Cuando yo estuve en la iglesia, yo creía que esa era la única verdad. Cuando yo llegué, digamos, a la iglesia cristiana y empecé en esta práctica, porque además era cristiana muy practicante, entonces, practicante. en extremo, como ya saben, entonces me costó mucho tiempo entender que todo lo otro, los otros caminos y lo que la gente elegía también eran viables y eran verdad. Entonces, si a mí me decían, vamos a hacer yoga, ¿cómo le ocurre? Yo, ¿por qué voy a ir a invocar a Buda si el único salvador es Jesús? Y yo no voy a ir a alabar a uno que no sea Jesús. Y respeto muchísimo hoy en día a quien lo piensa, porque como yo ya estuve allí, entonces yo ya hoy lo veo de una manera diferente, pero entonces comprendo que todos los caminos conducen a Roma. O todos los caminos conducen a Dios, y eso fue algo que me tomó tiempo aceptar. Gustavo, mi esposo, me decía mucho, eres demasiado extremista. Radical. Y entonces yo dejé de poner árbol de Navidad y él me dice que soy el propio Grinch porque no quiero la Navidad, porque a ver, el árbol de Navidad se creó y lo fiesta que pagana, fiesta pagana, bueno, y todo está alrededor de un montón de cosas, y dejé de ver la luz que había alrededor de eso, porque tú dijiste ahorita algo muy importante y lo voy a conectar con esto, y es, ¿cuál es la intención? Entonces tú intencionabas tu rosario porque querías conectar, porque querías ser buena, porque querías pertenecer, lo que fuera, pues también desde cuál es la intención, desde donde lo hacemos. Y yo creo que ahí es muy importante este tema de la espiritualidad para que tal vez avancemos un poco y salgamos de la religiosidad. Me quería hacer este contexto porque me parece importante que las personas sepan que lo hemos transitado, lo hemos recorrido, y no estamos diciendo que porque hoy estemos en este lugar o lo estemos haciendo de esta manera, lo otro no sea válido. Nada, digo, mi alma hizo, como les digo siempre, como toc toc, y voy buscando ese camino y pasar por los sacramentos católicos, luego pasar por la iglesia cristiana. Yo también me bauticé por el cristianismo, luego permitirme entender que hay otras religiones que también hacen una conexión y empezar a quitar un poco ese polvo que no permite ver que los otros también están en una verdad. Eso hace que tu espiritualidad pueda estar más fortalecida, porque cuando puedes entender que los otros también pueden estar desde otro lugar y que eso les funciona y es perfecto. Entonces Gus me decía, es que eso es demasiado, ¿no? ¿Cómo así? O sea, no. Y no me ponía pantalón, sino que había que ponerse falda y no podía poner el árbol porque ¿cómo se le ocurre? Pero ¿cuál era la intención y cuál es la intención alrededor de lo que, por ejemplo, hoy y justo en este mes en el que estamos en la Navidad, que hay alrededor de todo eso? Mi cuñada ayer me decía, es que, ¿por qué no te gusta la Navidad? Y le dije, no, es que no, a mí no me gusta la Navidad. Lo que yo sí hice y lo que conservo ahora es que me solté de algo que yo consideré que me esclavizaba, y era ese afán por aparentar, ese afán porque hay que poner la casa luces y llena y divina y comprar un montón de arreglos costosos porque es que llegó la Navidad, y entonces el agite, y entonces salir a comprar en la temporada, y entonces si el 24 no llegó con los regalos, entonces ¿cómo no voy a llegar con nada? Y todo era alrededor de lo material. A mí eso fue lo que me dejó la iglesia cristiana, y fue poder aceptar que soy libre y que mi tranquilidad no puede depender de lo que pasa en el mundo. Hoy, si me gusta una luz la pongo, si me gusta una matica la pongo, ¿sí me entiendes? Pero nada que me ate. Que te ate. ¿Sí? Okay. Nada que me haga sentir que lo hago por obligación. ¿Sí? Antes no iba a una novena porque ¿cómo voy a ir a cantar villancicos pues allá a la Virgen María, Salve Reina María? ¿Sí, no? Hoy voy y digo, tan bonita, la intención es la reunión, la familia, la unidad, la alegría, sí, y todo lo que genera la época, que en algún momento lo experimenté, pero en mi extremo, cuando llegué a la religión, dejé de ver lo que realmente era importante. Entonces, para
poder redondear lo que hoy nosotras, y me dices si estás de acuerdo, entendemos por espiritualidad, es eso que nos permite trascender y que nos permite estar en esa armonía interior. Creo que va más allá de lo que sea que creamos. Yo sí creo que hay algo más grande. Yo sí creo que hay algo que rige, y también creo que hay algo, desde todo lo que me rodea que yo no puedo ver, hay algo. Y ese algo está contenido en ese ser superior, en ese ser supremo que todos tenemos dentro, pero que Él está allí para observar cómo llevamos a cabo este plan que tenemos en esta vida, en este plano terrenal, o como tú lo quieras llamar. Entonces creo que más allá de la religiosidad, y lo empezamos por aquí, te propuse empezarlo por aquí, porque creo que es lo primero con lo que lo relacionamos. Sí, es cierto. ¿Sí? Espiritualidad o religiosidad. ¿Sí? Y creo que después de este camino, hoy tú y yo podemos decir, estamos más desde ese lugar de espiritualidad, porque ¿qué me genera? Esa paz interior. Sí, yo conecto mucho lo que estás diciendo, es desde eso que decías ahora de soy libre, sin ataduras, sin nada que me ate o me obligue a cumplir como unos requisitos o unos parámetros. Es decir, esta fuerza superior, este ser superior, este algo más grande que yo, me invita a considerarme parte de su creación, pero parte de su creación libre, ¿sí? Y hoy yo lo veo como, comparto contigo esta idea de eso que nos permite trascender como esos límites de la sociedad, ¿no? Y que nos permite estar en mucha paz y en mucha tranquilidad, ¿sí? Entonces, desde ahí, pues obviamente conectamos con valores como el amor, la fe, el respeto por los demás, la honestidad, ese tipo de cosas que de verdad nos elevan nuestro ser como seres humanos, ¿sí? Como que nuestra experiencia en este plano terrenal vaya desde eso que nos permite sentirnos bien, pero de alguna manera contribuir a que todo lo que hay en tu entorno también se sienta bien. Entonces, a mí me conecta la espiritualidad con eso. Y yo creo que para complementar lo que estás diciendo, algo que creo que nos ayuda mucho en este camino, y creo que lo hemos hecho y seguimos trabajando, porque recuerden que somos seres en construcción, pero hemos apagado mucho el juicio. Y apagar el juicio te permite ver más allá. Entonces, hablándolo nuevamente desde la religión, pues los sacramentos, los dones o los rituales, o lo que haga, cuando tú apagas el juicio y para entender que esa persona, ese es su camino y está perfecto, eso te genera a ti paz y tranquilidad, porque ya tú no cuestionas, sí. no quieres imponer tu verdad. Entonces, apagar el juicio creo que también hace parte de poder encender esa luz para ese camino de espiritualidad que creo todos los seres humanos debemos cultivar diariamente. Y aquí llega la rueda de la vida. Yo te iba a preguntar primero. Te iba a decir, es que bueno, y entonces. Yo les dije que yo tengo 10 en la espiritualidad. No, la pregunta, aquí está la rueda de la vida. Claro que sí, aquí es donde empezamos de alguna manera a hacernos estas preguntas. Ya salimos de este contexto religioso, y seguramente quienes nos están escuchando al otro lado, pues también estarán allá acordándose de cómo eran de niños, qué pasaba alrededor de la religión en sus casas, cómo lo hacían, y quizás pues aún también conserven esas prácticas, pero vino a mí la pregunta de cómo hoy, desde este lugar en el que estás, cómo practicas. O sea, si antes practicábamos unos rituales, si simplemente íbamos por cumplir lo que fuera para decir que estábamos conectadas a Dios, quizás inconscientemente muy desconectadas, ¿qué haces hoy en día para practicar esa conexión? Es que ahí es donde ponemos grillitos. Voy a cambiar la pregunta un poco. Esto será muy revelador. Esto será muy intrusivo. ¿Te conectas? ¿Realmente te conectas hoy en día? ¿Cómo lo haces? Miren, yo creo que en mi caso, con todo esto que estamos hablando, una de las cosas que me ha permitido conectarme, y que sigue siendo un desafío y un reto para mí, es el silencio. Ok. ¿Sí? Soy una persona que le gusta hablar mucho, que quiere estar entretenida la mayor parte del tiempo, que siempre está buscando qué hacer. Y creo que en todo este proceso, el silencio me ha permitido escuchar. Okay. Y creo que cuando estoy en silencio, donde puedo evaluar si lo que estoy haciendo es pensando, escuchándome o escuchando a Dios, ahí es donde puedo tener esa conexión. Y yo me doy cuenta cuando paso días donde estaba muy ocupada con muchas actividades, en ese piloto automático muy en el mundo,
y luego digo, ay, vení, ¿sí? Entonces ese momento donde tal vez en la noche me acuesto y tengo ahorita, no hace mucho la costumbre de ponerme un aceitico en las manos y hacer unas respiraciones profundas y guardar silencio antes de dormir, allí yo me conecto. Me conecto en el momento donde puedo ser consciente de que algo está pasando alrededor mío y puedo decir, gracias por esto que está pasando y ahí me siento conectada, ¿sí? Ujú. Entonces tal vez no es cuántos padres nuestros me rezo, cuánto tiempo le oro a Dios, pero esos momentos en mi vida donde yo puedo guardar silencio y puedo escucharme son un regalo de Dios y ahí me siento conectada con Dios. Tú me dices mucho, es que ¿cómo haces para escucharte cuando la una habla, la otra dice? Porque yo le digo a Mari, y entonces me dije esto, y dije, bueno, ¿cómo así? Y yo tengo este tipo de conversaciones, allí yo me conecto, Ok. ¿sí? Hay momentos en los que me conecto a través de la meditación, pero si vuelvo a lo profundo es en el silencio. En el silencio es donde yo puedo tener esa conexión y cuando no lo hago, me siento muy desconectada. Ok. Sí, ese espacio que saco. Entonces, creo que hay formas, pero hoy y en este momento lo que te puedo contestar es ese momento donde respiro profundo y paro. Muchas veces yo digo aquí, hey, para un momento. Ese momento en el que usted para, respira, toma aire, guarda silencio, esa es su conexión o esa es mi Tu conexión. conexión. Sí, ahí es donde yo siento que Dios me dice, tranquila hija, para un momento que aquí te voy a tirar la perla, aquí te voy a decir. Y creo que es muy importante el silencio porque nos enseñaron mucho a pedirle a Dios. Ujú. Entonces, órele a Dios, ore sin cesar, dice la palabra, órele a Dios todo el tiempo, pídale, pídale. Y es desde ese lugar que hoy yo creo que es desde esa necesidad, pero no desde el merecimiento de que me trajo a este mundo para darme todo lo que yo necesito, sino desde ese pensamiento de escasez. Entonces pídale, implórele, suplíquele, Suplíquele. rodíllese, doble rodillas, mija, porque Dios la ve que usted se arrodilla. Y yo ya con eso no vibro, ¿sí? Yo vibro con el que yo puedo parar porque Él está allí y puedo callar y hacer silencio para escuchar lo que Él tiene para decirme. No en esta sensación de pedir, pedir, orar, orar, orar. Yo no digo que orar no sea importante, obvio que sí. Dios creo que inclusive sin que una palabra salga de nuestra boca, Él sabe el pensamiento más mínimo que tenemos cada humano que está aquí en esta tierra. Entonces creo que el silencio hace parte de poder escuchar lo que Él tiene para decirme. Ok. Y ahí es donde creo yo que me conecto. Súper, súper, y esto me pone a mí a pensar en que, y creo que tuvimos una conversación tú y yo hace poco respecto a esto, y es que si bien yo he elegido abrir mi mente para comprender cosas distintas y comprarme unas nuevas verdades que hoy creo profundamente, yo sí creo que a mí me cuesta todavía un poco. Y estoy en este proceso, ¿no? Pero tú me decías algo que me dejó pensando mucho en esa conversación que tuvimos hace días, y es que seguramente por acá, muy en mi interior, sigo buscando el ancla, sigo buscando de qué me voy a aprender para sentirme que estoy conectada, sostenida. ¿sí? O sea, como el Bluetooth no necesita cable, ¿sí? Entonces tú ponías el ejemplo del Bluetooth el otro día y parece ser que por aquí adentro todavía hay un cablecito que está desconectado, entonces como que todavía estoy buscando dónde conectarme. Si bien yo estoy convencida de que existe Dios, de que Dios está ahí, de que me puso aquí, que me observa todo el tiempo, que no me juzga, que no me critica, que me ama, que voy a decir esto de esta manera, que no le importa cómo haga yo las cosas, solamente me ve y sabe que cualquier decisión que yo tome está bien para mi momento, y voy a poner el bien allí como por poner una palabra, pero cualquier cosa que yo haga pues va a tener una consecuencia y la voy a tener que asumir, y si en mi criterio está bien o mal, o sea, en realidad él no se va a enojar si yo elijo mal, simplemente él me va a seguir observando cómo asumo la consecuencia de lo que haya elegido. Entonces yo hoy estoy convencida de eso completamente. Sin embargo, sigo buscando cómo hacer, y quizás esto viene mucho desde mi personalidad, esa estructura de la que tú has hablado muchas veces en estos episodios, esos cuadritos allí en el cerebro, y entonces para mí es importante establecer unas rutinas, unos hábitos, ¿sí? Entonces, quizás hoy en día no lo hago a diario, pero sí hay muchas prácticas con las que yo conecto. Entonces, a mí me gusta escribir. Entonces, eventualmente, hoy digo, yo voy a escribir, y entonces puedo sentarme desde el agradecimiento, por ejemplo, a escribir todas las cosas por las que agradezco. Pero también puede haber otro momento en el que simplemente me siente a respirar, como tú dices, y eventualmente lo escucho. A veces hay mucha intención de escucharlo literalmente.
¿sí? O sea, como que En me quedo nuestra callada, humanidad. como que me quedo callada a ver cuándo voy a escuchar la vocecita y a veces dejo de ver que la vocecita es la mía, que esa vocecita interior que está aquí, la que me habla desde ese lugar de amor, es Dios. ¿Sí? Sí, es Y que somos probablemente muy sí claro, o terrenales, sea, somos muy está, exacto. terrenales. Entonces todavía la busco, pero voy en mi camino, ¿no? Voy en mi proceso haciéndolo cada vez conectando más con eso que estás diciendo precisamente. O sea, somos tan terrenales que cómo voy soltando esto y voy dejando que realmente fluya y voy aceptando que pues mi voz interior es la voz de Dios, ¿sí? Y Completamente. entonces cuando yo puedo practicar eso que tú dices de guarde silencio y simplemente quédese ahí. Entonces, estoy en eso, pero hay otras prácticas como la contemplación, hay muchas veces, o sea, no necesito quedarme callada, no necesito quedarme quieta, el solo hecho de ir por ahí y poder pararme y que un colibrí me llame la atención, que una mariposa me llame la atención, que una flor me llame la atención, para mí eso es mágico, o sea, realmente mágico y yo ahí me siento muy conectada y siento ese gran poder y esa gran maravilla que es la creación y como digo, esta flor tan perfecta con estas líneas, con estas rayas al lado y lado, o sea, esto no lo pudo hacer el hombre, esto lo hizo Dios y entonces me convenzo de que Él está allí a través de todas las cosas que hay a mi alrededor. Por supuesto también hago meditación, entonces ya los que saben que hacemos parte de una comunidad donde construimos hábitos, pues a diario hacemos unas meditaciones que pueden estar muy asociadas a las lecturas que hacemos, pero de alguna manera allí también entrar en ese momento de estar presente, pues de alguna manera también conecta, ¿no? Y te permite ir allí, pensar, quizás sentir tus emociones y de alguna manera conectar con que la única forma de poder sentir todo eso es porque Dios está en ti. Entonces, esas son mis formas de conectar. Ahí estoy, en ese punto estoy. Entonces me gusta esto porque aquí acabamos de decir, y las voy a repetir, cuáles son esas herramientas o cuáles son esos rituales o cuáles son esas acciones que hacemos donde nos sentimos en conexión. Entonces está primero en el silencio, en la escritura, en la contemplación, en la meditación de la forma en la que quieras. Y aquí voy a decir, la meditación puede ser una meditación activa, que tú salgas a caminar, ahí estás meditando, que salgas a correr, ahí estás meditando. Hay muchas personas que usan el ejercicio como una herramienta para hacer meditación. Allí es donde, en ese momento donde tú conectas y yo entendí que la respiración es ese centro, es ese inicio y desde ahí es de donde podemos realmente cuando yo hago esa parada, ese silencio, yo lo primero que hago es sentir mi corazón. Estoy viva y de allí puedo respirar y en esa respiración consciente entonces empieza a llegar todo lo otro. Para hacer el ejercicio, para correr, para caminar, prácticamente tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Nuestro corazón está andando, nuestra respiración tiene que ir en esa sincronía y así es como creo yo que podemos percibir esa conexión o podemos escuchar a ese ser supremo que hay. Entonces, miren y lo último que dijiste es en el estar en el aquí y en el ahora, sí, que creo que se ha puesto muy de moda, pero se ha puesto muy de moda es porque en la velocidad en la que va la vida, vivimos más en el pasado y en el futuro, y hoy en día estamos siendo más conscientes de que lo único que tenemos es el momento presente. Entonces, cuando tú estás ahí en ese momento presente, yo estoy aquí, estoy atenta 100% en esta conversación que tengo contigo, yo estoy conectada contigo, pero estoy conectada con Dios porque tú también eres Dios. Y estamos aquí en esta sincronía compartiendo y estoy disfrutando de este momento y así es como Dios también me muestra su amor. Entonces creo que allí hay varias herramientas, entonces la invitación es en esta evaluación en la que estamos o en esta práctica que estamos sugiriendo para esta serie que estamos haciendo es cómo estás en tu espiritualidad basado en todo esto que hemos hablado, esas herramientas que usas, si estás utilizando alguna y pregúntate esto, ¿cuándo tú te sientes conectada? Miren que yo al principio dije, no es todos los días. Pero si yo quiero hacerlo todos los días, ¿qué tengo que hacer para hacerlo todos los días? Hacerlo, practicarlo. Y al principio tal vez usted estar en silencio, usted va a decir, y su mente que quiere ahorrar toda la energía del mundo, le va a decir, venga, ¿usted por qué va a hacer eso? De la bobada, o sea, 1 minuto, 2 minutos, no, ya, despierte, tengo este pensamiento, hay que ir a hacer la torta, hay que ir a entregar los postres, hay que ir a hacer el taller, hay que ir a comprar los insumos, ¿sí? Ella va a estar siempre allí interrumpiendo para que usted no gaste esa energía porque es que ese momento en el que usted guarda silencio requiere que usted esté presente. Y para su cerebro eso puede significar
que usted está en peligro. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasó? Porque estamos en silencio. Porque todo está tan quietecito. Porque movámonos. No, movámonos porque es supervivencia, porque hay que correr porque viene el león detrás de mí. No te quedes quieto. Ajá. Y si usted logra superar los primeros 2 minutos de esa conversación que su mente, su ego o su inconsciente le va a traer, créame que en el silencio usted va a poder empezar a ejercer esa práctica y cada vez lo va a poder hacer más tiempo y va a empezar a recibir las bondades y los beneficios. No por nada nos dicen hoy que la meditación o esa quietud que no implica parar los pensamientos porque siempre van a estar ahí, sino simplemente dejarlos pasar. Y yo digo simplemente, pues no es tan simple. No es tan simple, pero en la práctica eso puede pasar y usted sí puede permitir que ellos pasen y que usted siga sintiendo que su corazón está latiendo, que usted está siendo consciente de su respiración, que si su mano está de pronto generando una palpitación, usted la pueda sentir y estar en ese momento presente le puede ayudar a sentir esa conexión. Entonces, evalúen esa parte. Entonces, partiendo de todo esto que estamos hablando, Mari, creo que hay algo que podemos hacer y que quiero hacer también esta invitación y es miren hacia atrás cuáles son esas elecciones espirituales que hicieron en su vida y si hoy en día usted se siente en paz con ellas, ¿cierto? Creo que es una manera en la que podemos evaluar en esa rueda de la vida, en esa arista de la espiritualidad, es mire hacia atrás. Acuérdese que mirar hacia atrás no es ir a decir, lo hubiera hecho así, lo hubiera cambiado y si no hubiera tomado esta decisión, pero simplemente revise cuáles fueron esas decisiones espirituales en su momento, qué le trajeron esas decisiones y dónde usted está hoy. Ajá. No para que diga que lo hubiera podido hacer diferente, sino simplemente para que a partir de hoy usted evalúe a dónde la trajeron o dónde lo trajeron esas decisiones. Y hacia dónde quiere ir. Y hacia dónde quiere ir. Voy a poner mi ejemplo. Si yo miro hacia atrás, digo, estoy completamente agradecida con el camino que elegí, con las decisiones que tomé, porque hoy entiendo que si no lo hubiera hecho de esa manera, no me podría permitir lo que hoy soy. Y como hoy estoy y la percepción que hoy tengo acerca de lo que tiene que ver con este tema que es tan importante. Yo al principio estaba molestando, estaba diciendo, yo estoy en 10 en mi espiritualidad. Obvio no. Para que no me lo tomen tan a pecho. Obvio no estoy en 10, pero creo que en la rueda de mi vida es una de las aristas donde yo me siento más cómoda. ¿Y cómo lo evalúo? Y ahorita al final vamos a dejar unas preguntas tal vez para que hagan el ejercicio, pero ¿cómo lo evalúo? Porque siento esa paz y siento esa tranquilidad, porque a pesar de que tengo momentos de tristeza, donde tengo momentos de retos, de desafíos, donde tal vez no me siento en mi mejor momento, aún así en el fondo siento paz y siento tranquilidad, porque encontré que a través de esas decisiones que tomé en mi momento, hoy la vida, Dios, el universo, yo hablo mucho de mis guías y mis maestros porque a través de información y experiencias que he tenido, he conectado con que tengo unos guías espirituales y hoy para mí tal vez esa es mi ancla. Tal vez tú ya no me escuchas decir tanto. Hablo mucho de Dios, por supuesto, lo reconozco en mi vida como ese ser supremo, pero cuando voy a ejecutar o voy a hacer algo, siempre digo como, guías y maestros espirituales, aquí estoy, llévenme, muéstrenme en el camino, porque en mi imaginación hay una jerarquía también en ese reino, ¿sí? Entonces yo sé que está Dios, pero que para poder que esto funcione como todo, pues Dios tiene un montón de instrumentos y esos instrumentos están ahí a tu mano siempre y Dios puede ver que están a tu mano siempre. Entonces, ese camino que yo elegí en el pasado, esas decisiones que he tomado en el pasado, de tener en su momento la primera comunión porque la quise hacer con mis compañeritos, luego la confirmación porque me quería casar, luego el matrimonio por lo católico, pero luego el bautizo por la iglesia cristiana, pero además también he estado con personas que han tenido esta posibilidad de entregar un mensaje porque son un medium, pero también tal vez a través del tarot y las cartas, ¿sí? Y en algún momento sentirme culpable porque eso no era de Dios y yo porque estaba haciendo eso. Pero cuando yo miro atrás y veo ese camino recorrido y hoy me puedo sentir completamente tranquila, en paz y en libertad, digo, pues gracias. Claro. ¿Sí? Y miro esas decisiones y digo, son perfectas. Hoy poder abrirle mi corazón, mi espíritu, mi alma a entender que hay algo más que me sostiene y no ese Dios tan afuera que me enseñaron o que yo vi, porque tal vez ni siquiera nos lo enseñaron, sino que eso fue lo que vimos, pues yo digo, wow, eso me permite hoy
poder sentir esto que yo siento, y creo que no, esto realmente estamos empezando por esta arista porque sí, no hay un motivo específico, pero sí quiero y en la medida en la que hemos ido hablando, siento que es de esas áreas en mi vida en la que yo agradezco poder sentirla muy, muy fortalecidita, ¿sí me entiendes? Porque ha habido un camino. Ajá. Y esto no llega aquí de la noche a la Sí, mañana, claro, ¿sí? ninguno. Y el recorrido seguramente me falta. Tú decías ahorita, pues me bauticé, yo también me bauticé, y tal vez hoy quedo en los guías y en los maestros, y mañana les voy a decir, no, guías y maestros, no, hoy otra cosa. Y permitirme ser en ese cambio constante que es la vida y lo que Dios nos permite vivir, pues hoy creo en esto y mañana creo en otra cosa, y esa es la libertad que tengo, y creo que eso también está alineado con espiritualidad. Entonces yo sí creo que ese camino, esas decisiones espirituales, esos momentos que pasé, hoy solamente los puedo ver con agradecimiento, y es lo que me permite seguir construyendo ese camino. Y la respuesta es donde me sienta tranquila y en paz. Ahí es donde quiero estar. Me encanta esto que dices porque pues yo creo que para ti, y esta invitación es para mí también, pero para todas las personas que nos están escuchando, y es que no hay elecciones malas, no hay ni siquiera caminos equivocados. Yo hoy en día creo que el camino que eliges es el camino que eliges porque así tenía que ser, y para todos esas decisiones que hemos tomado en algún momento nos tienen donde estamos hoy. Y entonces, al igual que tú, pues yo hoy me siento realmente agradecida de poder haber transitado el camino como ha sido, porque pues si no hubiese sido de esa forma, pues no estaríamos aquí donde estamos compartiendo nuestra historia, compartiendo nuestras prácticas, entregando información que seguramente para alguna persona puede ser de valor y le puede servir. Entonces yo creo que todas las decisiones nos tienen en el punto en el que estamos, y es simplemente poder ahora hacer este alto para traer un poco a la conciencia en dónde estamos, ¿sí? Como decía Mafe hace un rato, no se trata de mirar atrás para culparnos, para decir me equivoqué, para decir lo hice mal, para juzgarnos, sino simplemente eso que pasó o esa forma en la que viví este camino de espiritualidad, pues me tiene aquí en este punto, y entonces hoy hago conciencia y puedo responder quizás algunos interrogantes, y creo que podemos pasar como a ese momento. Se los dijimos la vez pasada, la idea es que les podamos lanzar como esas preguntas ayudita para que cuando vayan a hacer el ejercicio de autoevaluación sea un poco más práctico tal vez, si le ponen cuidado a la respuesta que le den a estas preguntas que nosotras tenemos aquí. Ok, entonces vamos a dar creo que 3 preguntas, ¿Sí? Y de allí generen todos los cuestionamientos. Esas preguntas tal vez los lleven a preguntas nuevas. Ajá. Entonces permítanse explorar y sentir, porque esto es solamente con ustedes mismos y con nosotras mismas. Nadie, no hay una respuesta buena ni mala, nadie lo va a evaluar, nadie lo va a calificar. Simplemente usted será su propio juez. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tan conectada me siento con algo más grande que yo? Ok. Esa sería la primera. Siéntense y piensen esto. Si realmente yo siento que hay algo superior. Más superior. Me siento en paz con mi pasado y mis decisiones espirituales, okay. ¿sí? Con lo que hice en mi vida que me ha traído hasta aquí. Vuelvo y repito, no para juzgar si lo hizo bien o lo hizo mal, sino simplemente qué hice y cómo se siente hoy usted respecto a eso. La tercera pregunta es, ¿qué tiempo dedico para hacer esa conexión? Y creo que esto es muy importante, porque en la medida en la que usted quiera tener una vida espiritual, en la medida en la que usted quiera conectar más, hablamos de lo que es la práctica. Entonces, pregúntese usted cuánto tiempo le dedica a esto, porque sí, yo quiero tener los cuadritos y la chocolatina en mi abdomen, pero ¿cuántas abdominales hago en la semana? ¿Las hago una vez cada semana, una vez cada mes? Pues si no las hago, pues ellas no van a salir. Entonces, aplica también para la parte espiritual. Si usted quiere sentir esa conexión, si usted quiere estar más conectado, ¿cuánto tiempo usted está tomando para tener esta conexión? ¿Diariamente? ¿Semanalmente? ¿Mensualmente? ¿Anualmente? Puede pasar, uno nunca se imagina. Y dije 3 preguntas, pero voy a hacer una cuarta. ¿Cuál es la intención? Y yo creo que esa es vital. Sí. Para mí, yo he aprendido, he experimentado, he validado y he verificado que todo es la intención que usted le ponga. Entonces, a todas las cosas de tu vida. A todo, absolutamente a todo. Entonces, ¿cuál es la intención al cultivar esa conexión con su espiritualidad? Me encantan, me encantan. Yo creo que son preguntas que te pueden revelar ese punto en el que estás hoy. Cada quien que vaya a hacer el ejercicio puede decir de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 100, como se quieran calificar, pero creo que es una manera de
revisar de manera más consciente en qué punto estamos. Entonces, pues nada, les dejamos estas preguntas como esa guía. Como dice Mafe, pueden resultar más preguntas de allí. Quizás cuando estés allí en tu momento de introspección vas a responder y seguramente te va a llegar otra pregunta y así sucesivamente para que después te puedas calificar. No sobra decir que nos encantaría que pusieras en los comentarios de este episodio qué encontraste, qué descubriste. Si quieres compartir alguna pregunta, exacto, entonces nos encantaría poder leerlos y poder conocer si esto que nosotras estamos compartiendo hoy está siendo realmente de utilidad para cada una de las personas que nos escucha. Entonces, Mari, creo que vamos llegando o hemos llegado al final de nuestro episodio de esta serie La Rueda de la Vida, donde hemos hablado entonces hoy de la arista de la espiritualidad. Así que hagan las preguntas, hagan esa autoevaluación. Creo que es una herramienta supremamente valiosa y es esa forma en la que nos podemos permitir ser, ¿no? Estamos muy preocupados con lo que pasa afuera y tal vez nos hemos desconectado de lo que realmente somos. Entonces, cuando hacemos estas preguntas, cuando las contestamos, cuando nos invitamos a nosotros mismos a ir a esta conversación profunda, ahí es cuando somos, ahí es cuando podemos ser. Entonces, esa es la invitación. Nos vemos en el próximo episodio para que giremos la rueda. Y si esta información resonó contigo, no dudes en compartirla, dale like a nuestro episodio, déjanos tus comentarios, nos encantaría, como dije hace un rato, poder leer qué piensas de toda esta información. Y nada, nos vemos entonces en nuestro próximo episodio. Chao, chao. Oye, me estoy hablando.